Bueno, buenos días. Damos inicio a la presente audiencia que ha sido fijada en el expediente Castelli, José Manuel y otros sobre infracción ley 23737, artículo 5, inciso C, expediente que tiene registro alfanumérico FCB 59 del año 2019 de este Tribunal Oral número 1 de Córdoba. Señor secretario, si es tan amable de informar sobre el comparendo de las partes. Señora Presidenta, nos acompaña en sala el señor Fiscal General, doctor Carlos Casas Nóblega, los imputados José Manuel Castelli, acompañado de su ofensor, el doctor Sebastián Becerra, el encartado David Ezequiel Lesta, acompañado por su ofensor, el defensor público oficial, doctor Rodrigo Altamira, señor Presidente. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. Bien, como las partes saben y pongo de manifiesto, la presente audiencia tiene por objeto o tiene el propósito de cumplir con el reenvío dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal a propósito del pronunciamiento de este tribunal de fecha 30 de mayo del 2023 en el que se dispuso en síntesis condenar al señor José Manuel Castelli como coautor de los delitos de contrabando calificado, artículo 45 del Código Penal y 863, 864, inciso D y 866, segundo párrafo del Código Aduanero, y transporte de estupefacientes en los términos del artículo 5, inciso C de la Ley de Estupefacientes. En concurso real, artículo 55 del Código Penal, a la pena de 4 años y 9 meses de prisión, multa de 45 unidades fijas según el valor a la fecha de los hechos, que era de 3.000 pesos, lo que equivale a una suma total de 135.000 pesos según resolución del año 2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con entrada en vigencia en el año 2018, accesorias legales y costas procesales. Bueno, fue absuelto en orden al hecho nominado segundo, y también en ese pronunciamiento se lo condenó, se dispuso la condena de David Ezequiel Lesta como coautor de los delitos de contrabando calificado, sobre la base de las mismas disposiciones normativas, y transporte de estupefacientes en concurso real, a la pena de 4 años y 9 meses de prisión, multa de 45 unidades fijas con igual valor, accesorias legales y costas procesales. Con motivo de los recursos de las defensas, finalmente tomó intervención la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal y con fecha 13 de marzo del corriente año dispuso en concreto anular la resolución mencionada únicamente con relación a la determinación de las penas impuestas a los nombrados en los puntos dispositivos 2 y 4, que son los que he leído, remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que se ajuste la sanción de conformidad a los lineamientos aquí expuestos y rechazar los restantes agravios sin costas en la instancia. Bien, se tuvieron presentes las reservas del caso federal y esto, como decía, motiva la presente audiencia. De modo que, si están todos de acuerdo, lo primero que haré es referirme, bueno, eh, eh, dirigirme, digo, a los señores imputados para, bueno, en el tribunal constan, por supuesto, sus condiciones personales que fueron debidamente tenidas en cuenta por el tribunal oportunamente. No obstante lo cual, atento al tiempo transcurrido, vamos a hacerles algunas preguntas para saber si alguna de estas condiciones ha variado y para escuchar lo que quieran manifestar. Bien, me dirijo entonces, luego voy a dar intervención, por cierto, a todas las partes. Me dirijo entonces primero al señor José Manuel Castelli, ¿sí? Bueno, usted es argentino, es soltero, nació en Córdoba el 22 de enero de 1993, ¿es Sí, así? Usted es hijo de Mario Oscar Roque Castelli y de Adriana Mirta Martínez. ¿Cuál es su domicilio actual, señor Castelli? Ortiz de Ocampo 4264. Vivo con ellos todavía. Todavía vive con ellos. ¿Qué edad tiene hoy? 32. 32 años. ¿Y cuál es su ocupación actual? Estoy trabajando en una escribanía, que es la que sigo trabajando desde siempre. Y también soy compositor de música. Estoy trabajando con el Ministerio de Cultura. Estoy dando charlas informativas sobre ingeniería sonora. Y a eso es a lo que me dedico particularmente. Bien. ¿Cuál es su grado de instrucción a la Eh, fecha? ¿Qué estudios ha cursado? Estuve estudiando abogacía hasta quinto año. Y estoy estudiando ingeniería sonora de forma independiente. Bien.
Usted me dijo que vive en el mismo domicilio. ¿Con quién vive allí? con mi mamá, con mi papá y yo. Bien. ¿Usted tiene ingresos por el trabajo que desempeña? Sí, sí, sí. Bien. ¿A cuánto ascienden aproximadamente sus ingresos hoy? Y entre 2 millones y 2,5 millones por mes. Bien. ¿Es persona sana? ¿Padece alguna enfermedad? No, no, soy sano. ¿Adicciones? No, ninguno. No. Bien. No, no, gracias. Doctor, sí. Doctor, ¿alguna pregunta que quiera o algo que quiera usted añadir para que conste en relación a las condiciones personales? Sí, una sola respecto a que algo ha cambiado, más allá que soltero, respecto a si tiene pareja y yo, bueno, él va a hacer una Bueno, consideración. adelante, por favor, sí. Eh, ¿Cuál es su estado civil? Estoy en pareja con mi señora hace un año. Eh, Estamos viendo la posibilidad justamente de mudarme con ella, pero bueno, con todas estas situaciones como que todavía no quiero generar algún tipo de inconveniente o algún tipo de sufrimiento. A estas situaciones se refiere al proceso penal. Exactamente. Bien. ¿Hijos tiene? Perdí una y bueno, estábamos justamente viendo ahora la posibilidad, pero hasta que yo no tenga todo esto cerrado, no sería lo óptimo. Perfecto. ¿Algo más, doctor? Bien. Señor, señor, no, pero ahora lo vamos a certificar, gracias. Bueno, lo hacemos ahora. Señor secretario, ¿puede informar sobre los antecedentes penales del señor imputado? Sí, no registra, señor presidente. Bien, muchas gracias. Señor fiscal, perdón. Señor fiscal general no tiene preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Algo que quiera añadir, señor Castelli? No, está bien, Bueno, muy gracias. bien. Muchas gracias. Entonces me dirijo al señor David Ezequiel Lesta. ¿Sí? Sí, Buen día. Lo mismo, voy a proceder de igual modo por alguna información que usted quiera actualizar o algo que quiera expresar. ¿Usted es argentino? ¿Es soltero actualmente? soltero, o sea, no estoy casado, hace 3 años que estoy en pareja, hace 4 meses conviviendo con ella ya. Mi dirección actual es Feri Frías 446. Eh, bueno, en cuanto a lo laboral, tengo, bueno, hace 3 años que ya abrí mi taller de estética vehicular. También hice una capacitación en programación web y en marketing digital. Con esto me pude permitir, bueno, crear una página web para ofrecer mis servicios de gestoría online, en donde principalmente ofrezco lo que son los servicios de verificación policial. Mis clientes me contactan a través de la web y, bueno, yo termino cerrando el servicio a través de WhatsApp. Y, bueno, eso ya lo hago hace un año y medio. Eh, y, bueno, ahora estamos en la búsqueda con mi pareja de, bueno, tener nuestro primer hijo de ser posible. Ella tiene 33 años ya, trabaja en un comercio y, bueno, por suerte estuvo último año y medio, gracias al aumento en mi economía, digamos, y sus ingresos también. Tenemos justamente la idea de formar una familia de ser posible, pero, bueno, obviamente todavía tenemos en consideración esta situación, digamos. Bien, ha abrumado al tribunal con tanta Ah, información, bueno, señor sí, Lesta. Bien, ¿y en ese domicilio es propio, es alquilado? alquilado. Bien. ¿Y a cuánto ascienden sus ingresos aproximadamente Entre por la un millón actividad? ochocientos y 2,5 millones. Bien. Eh, ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Es No, persona no, enfermedad no, adicciones? tampoco, ¿Antecedentes penales? tampoco. Señor secretario. No registra, señor presidente. Bien. Doctor Altamira, ¿alguna pregunta que quiera añadir para consideración del tribunal? Señor fiscal general. No, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, señor, ¿usted quiere agregar algo, señor No, Lester? estoy bien. Bien. En estas condiciones, entonces, estamos en situación de escuchar a las partes, así que, señor fiscal general, le doy el uso de la palabra. Lo escuchamos. Gracias, señora presidenta, señores miembros del Tribunal Oral. Muy brevemente, estamos aquí nuevamente en esta causa por reenvío, como bien dijo la señora presidenta, por reenvío de una cuestión, podríamos decir, discutible, bizantina, teórica, eh, cuestión dogmática que quizás es más parte de los claustros universitarios, eh, pero a mi criterio, poco aplicable a la práctica de los tribunales orales y en nuestro caso el Ministerio Público Fiscal, esta cuestión vinculada al concurso de delitos.
Se ha dicho que el punto que anuló la casación, se ha dicho que quizás eso afecta el derecho de defensa porque esta sumatoria que implica el concurso real podría afectar en definitiva los intereses de la defensa. Nosotros entendemos que es una cuestión obviamente opinable, más allá que este Ministerio Público en su momento, cuando le tocó hacer uso de la palabra, dijo que era un concurso ideal de delitos. El tribunal entendió, con creo también fundamentos sólidos, decir que era un concurso real de delitos porque claramente habían traspasado la frontera con Brasil y casi 1000 kilómetros después en Montecristo es donde se procede a hacer el control vehicular y ahí se advierte el transporte, con lo cual nos pareció a nosotros que la visión del tribunal tampoco era errada, porque era opinable un concurso real de delitos tal como estaban planteados, porque era una cuestión decisional en punto a qué tipo de concurso podría regir en el caso concreto. Pero advertimos tanto el Ministerio Público como el tribunal que más allá de la categoría concursal que se había elegido, cuando se mensuró la pena, tanto el tribunal como la fiscalía compartió las mismas circunstancias agravantes, las mismas atenuantes, y no tuvo efecto práctico de ninguna manera, ningún efecto práctico tuvo la imposición de la pena, ni en el pedido que hizo el Ministerio Público, porque tampoco se excedió, ni se fue muy arriba del mínimo, ni lo que en definitiva dijo el tribunal, que fue un poquito por arriba del mínimo, que eran 4 y 6. Es decir, no se advierte, señores jueces, no se advierte cuál es la incidencia práctica que la casación advierte que podría haberse vulnerado. La verdad que sinceramente no lo comprendo. Entonces, por eso lo sorpresivo de este tipo de cuestiones que son más propias de los claustros universitarios y creo en los ámbitos judiciales debería haberse respetado el criterio del tribunal oral. Más allá, estamos aquí, no obstante, todos con nuestro tiempo dedicado a volver a discutir esta cuestión. Vemos que tenemos que decir conforme a un concurso ideal, claramente, porque la casación ha dicho que esto no es un concurso real. Tenemos que decir brevemente que ejecutando el mandamiento del superior, que es un concurso ideal de delitos, que el encubrimiento ya no lo podemos tener en cuenta a los fines de mensurar la pena, que conforme al artículo 40 y 41 volveremos a merituar las mismas circunstancias que en su momento se dijeron, que se trata de dos delitos, como circunstancias agravantes se trata de dos delitos, de un contrabando agravado y además de un transporte de estupefacientes, en concurso ideal, que han sucedido, por lo cual eso tiene una afectación en ambos bienes jurídicos protegidos por los dos tipos penales. También debe tenerse en cuenta como circunstancia agravante que se trata de una gran cantidad de pastillas de éxtasis, casi 1000 pastillas, que no se trata de justamente de drogas blandas, sino drogas duras, con incidencia notable a la salud, como ha sido mensurado en su momento, y su valor económico en el mercado, que es un valor muy alto, que iba a producir un rédito importante en los acusados, que además los acusados no tenían ninguna necesidad de delinquir, tenían una posición social relativamente alta y proyectos de vida que obviamente no se podrían haber evitado tener este conflicto con la ley penal. Eso como circunstancias agravantes, que fue lo que se mencionó en su momento, y como atenuantes, que son personas jóvenes, que se avisora una pronta y adecuada reinserción social, incluso tienen proyectos de familia, individuales, que entiendo son importantes que los lleven adelante
ni bien puedan solucionar sus conflictos con la justicia. Su grado de instrucción en el momento de los hechos, Castelli terciario y carrera de grado en curso, y Lesta, bueno, secundario completo. Ninguno de los imputados tiene antecedentes penales. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones que he mencionado, circunstancias agravantes y atenuantes, y una calificación legal menos que la que tenía antes, voy a bajar un poco la pretensión punitiva y voy a solicitar se los condene a Castelli y a Lesta a la pena de 4 años y 10 meses de prisión, a ambos, accesorios legales y costas. Nada más, señores jueces. Muy bien, muchísimas gracias, señor fiscal general. Dejamos constancia de su petición y de las consideraciones formuladas. Comienza usted, doctor, señor defensor. Hablamos con el doctor Becerra. Bien, doctor Altamira, adelante, lo escuchamos. Bueno, sintetizando la introducción que hizo el Ministerio Público Fiscal, acá estamos porque la Cámara Federal de Casación de oficio decidió anular el fallo, entendiendo que el tribunal se había excedido por ir aplicando el criterio de que esto era un concurso real cuando el Ministerio Público había sostenido que era el concurso ideal. Esto, considerando incluso que esto podía ser perjudicial para nuestro asistido, como lo dijo el fiscal, pese a que el fiscal había pedido una pena que no era inferior a la que había impuesto el tribunal, con lo cual, como bien lo dijo el fiscal, no tenía sentido toda esta discusión, que en definitiva lo que generó, es de lo que voy a hablar, que este proceso se dilatara mucho más en el tiempo, porque también el Tribunal de Casación, por mayoría, decidió que sea este tribunal el que aplique la pena, que nuevamente considere la pena, cuando ellos estaban habilitados para hacerlo. Incluso uno de los jueces propuso habilitar un viso para resolver la cuestión. Bueno, dilata aún más la cuestión, genera la posibilidad de más recursos y demás. Estamos hablando de dilatación del proceso de manera excesiva. Hecha esta introducción, en cuanto a la mesuración de la pena, estamos para discutir si es 4 años y 6 meses o 5, porque es el máximo sobre el cual no puede ir el tribunal. En este caso, ahora el fiscal ha bajado incluso la pena, estamos hablando de 4 meses de diferencia. ¿Qué puedo decir de lo que ya se dijo antes? Sumado a lo que se dijo antes, que ha transcurrido el tiempo, que el tiempo debe ser considerado, y que durante todo este tiempo mi asistido ha hecho todo lo posible para cumplir con la finalidad de la pena, esto de la reinserción social. Entonces, ahí terminaría esta pequeña intervención de la defensa, pero en realidad lo que yo me vengo a extender es algo que es excepcional, es la modalidad de cumplimiento. Claramente, lo que correspondería, y no hizo falta que el fiscal ni siquiera haga ninguna mención, sería esta pena, como supera 3 años, sería ejecución efectiva. Está claro. Eso lo dice la ley. Es un caso, debería aplicarse ese tipo de pena porque supera, cualquiera sea la pena que ustedes impongan, va a superar los 4 años y 6 meses. El tema es que en este caso hay dos circunstancias excepcionales que deberían llevar al tribunal a considerar la aplicación de una pena de ejecución condicional o la modalidad bajo arresto domiciliario. Dos circunstancias excepcionales para que la respuesta punitiva del Estado sea razonable y que no sea una mera formalidad en el cumplimiento de una pena. ¿Cuáles son estas dos circunstancias excepcionales? Una, que siempre hablamos y lo conversamos acá, la compensación en la culpabilidad que debe recibir mi asistido. ¿Por qué? Porque él durante 7 años ha vivido una situación de incertidumbre, de no saber si al otro día va a ir detenido, que es lo que comúnmente, este es el daño que sufrió a partir de qué? De la vulneración de un derecho, que es la duración de un plazo razonable en el proceso. No vamos a citar los fallos, la Corte Interamericana, la Corte, pero sabemos que el fundamento de la violación de ese derecho está dado por algo que nosotros debemos sentir, que es esto de levantarse 7 años sabiendo si voy preso o no voy preso. Lo vivo con un amigo mío.
todos los días tomando pastillas para ver qué hago, si agarro el trabajo, si genero familia, si no genero familia. 7 años. Y ahora le tocan la puerta y le dice, tiene que ir adentro. ¿Por qué? Porque nos tomamos un tiempito, pero ahora tiene que venir a cumplir y pagar lo que cometió allá en el 2019, cuando era un pibe y demás. Bueno, ese daño que genera el Estado, que nunca se paga, nunca se paga, porque cuando quedan en libertad nunca se paga ese daño. Acá tenemos la posibilidad jurídica de compensarlo en la culpabilidad. Ese daño que se genera, a veces físico, por ejemplo, cuando se tortura un asistido en la cárcel, pero en este caso psíquico, con esta afectación concreta y real y que se vive, puede ser compensado en la culpabilidad. Es decir, usted debe responder por este delito. Cuantitativa y cualitativamente esta es la pena, pero también yo como Estado me tengo que hacer cargo que te hice algo. Entonces, esa respuesta debe disminuir y debe compensarse si realmente esto de aplicar las penas y dar a cada uno lo suyo, como se dice, es realmente justo. Porque si no, se estaría aplicando dos dolores a él. El primero, que sufrió durante estos 7 años, esperando que le bajaran el martillo, y cuántos años más, porque esto se puede prolongar más. Y el segundo daño es la pena de prisión. Habría un doble castigo. Por eso es desproporcionado y contrario a la justicia penal material la aplicación de una pena efectiva. Por otro lado, tenemos la falta de necesidad en el caso concreto de que él vaya a la cárcel a recibir tratamiento penitenciario. ¿De qué hablo acá? Constitución Nacional, Tratado de Derechos Humanos vinculados a las penas de prisión y la finalidad específica de la ley de 24660 de ejecución de la pena privativa de libertad, la resocialización. Lamenta o esa finalidad que tienen de que alguien ingrese a la cárcel y salga bárbaro. Bueno, la pregunta, en este caso, ¿es necesario una persona que durante 7 años se capacitó, desde que recuperó la libertad, buscó trabajo, está trabajando, no recibe nada del Estado, está buscando, está consolidado con su familia? ¿La resocialización se va a cumplir mejor dentro de la cárcel o en prisión domiciliaria o con ejecución condicional como sostenemos nosotros? Porque si no, como lo dice Jacobucci en ese conocido fallo Vázquez de la Cámara Federal de Casación, la pena es simplemente una aplicación formal, porque es desproporcional y carente de sentido preventivo, general o especial, y especial sobre todo, ¿no? Y las penas en nuestro país, por ley, tienen por finalidad preventivo especial. Y está claro que esto sería perjudicial. Hoy no podemos desconocer las circunstancias que realmente presentan inconveniente que una persona de las características y la forma que se resocializó esta ingrese al servicio penitenciario. No solo por lo que históricamente conocemos de lo que es la cárcel en cuanto al fin resocializador, sino porque hoy el servicio penitenciario de Córdoba, donde debería cumplir pena mi asistido, se ha adherido a la ley de emergencia penitenciaria. Es decir, ha reconocido lo que era algo que gritamos a voces defensores, fiscales y tribunal, que la cárcel es un desastre, que está sobrepoblada, que tienen más de 3.000 detenidos de los que están habilitados, que no tienen servicio médico para abastecer y mucho menos cumplir con toda esta finalidad de resocialización que implica cursos de capacitación, trabajo y demás. Ni siquiera pueden cumplir con una dieta adecuada de alimentación. Es prácticamente una tortura ingresar a la cárcel, sin ser tan extremista. Entonces, teniendo estas dos circunstancias en particular, la compensación por vulneración del plazo razonable, que ha sido un daño que efectivamente él ha padecido, un daño reconocido, y sumado a la innecesidad de una pena que busque resocializarlo, y siendo que el servicio penitenciario tampoco puede llegar con esta finalidad,
yo solicito al tribunal que de manera excepcional, en esta instancia, y no esperando que después de una serie de recursos que la defensa está habilitada para presentar, incluso hay un recurso de casación de extraordinario pendiente de la defensa de Castelli. O sea, resolverlo ya en este momento y no dilatar más la cuestión, aplique una pena excepcionalmente, por estas razones que son excepcionales, de cumplimiento en suspenso o bajo un régimen de prisión domiciliaria, que en el caso del esta podría llegar a seguir cumpliendo con su actividad laboral, porque de acuerdo a lo que contó, claramente lo puede hacer en su domicilio, y así también seguir capacitándose. Circunstancia que además encuentra sustento, si ustedes quieren, en normativa, por ejemplo, en la conocida regla de Tokio, ¿no? Que buscan de alguna forma, promueve a los estados que reduzcan la implementación de encarcelamiento y buscan alternativas que sean menos violatorias de derechos fundamentales, basadas en principio de necesidad, proporcionalidad y, como se dice, última ratio, ¿no? Yo creo que la regla de Tokio, que por ahí uno, debe ser la primera vez que la menciono en los años que estoy como defensor, es la primera vez que la menciono, porque no me gusta usar de estos instrumentos que por ahí las de defensa pública, bueno, en otros ámbitos hacen exceso. Yo creo que este es un caso donde hay falta de necesidad, se presente irracional, y es lo que busca la regla de Tokio. ¿Para qué volver a encarcelar a una persona que puede cumplir con la finalidad de pena de otra manera? Bueno, eh, concluyo de esta manera con el pedido efectuado que busca una razonabilidad en la respuesta punitiva del Estado. Es todo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Se toma razón de lo expresado para su posterior evaluación. Doctor Sebastián Becerra, lo escuchamos. Adelante. Bueno, gracias, buen día. Bueno, entenderán por qué le cedí la palabra en primer término al doctor Altamira. Primero, voy a tratar de no ser reiterativo, aunque ya lo dijo. Se cumple con el fin de la pena en las condiciones en las que el doctor Altamira ha relatado y circunscripto lo que hoy tenemos que resolver. Voy a utilizar una frase del señor fiscal que me facilitó el camino para este alegato y para tratar de ordenar mis ideas. Dijo textualmente: se avisora una pronta reinserción social. Yo creo, y le voy a cambiar el tiempo del verbo, que ya se ha producido esa pronta, ese anhelo, de buena manera, del señor fiscal, que es que se ha producido ya la reinserción social de mi defendido y el coimputado electo, que comenzó desde el mismo día en que fueron detenidos allá ya hace más de 6 años. Con el tiempo que, aunque escaso para muchos, estuvieron privados de libertad, entendieron, y entendió en el caso de Castelli, más allá de la posición jurídica que con esta defensa estableció para encarar este debate, pero va de suyo que, y se prueba con el tiempo, que entendió inmediatamente cuál era el fin de la pena, cómo se tenía que reencauzar, cómo tenía que afrontar lo que venía por delante, y a partir de que obtuvo su libertad, se dedicó, por suerte, a que esa, entre comillas, reinserción social que el fin de la pena busca, se produzca en la realidad. ¿Qué más podemos esperar de una persona que se capacita
que intenta superarse, que intenta formar una familia. Yo me pregunto, ¿qué le va a dar la prisión, la cárcel, ese mal? Esta mañana tomé el libro de Manuel de Núñez, de Derecho Penal 1, como si, y dije, fin de la pena, porque si no, no sabía por dónde irme. Y me acordé que la definición es tan simple como la pérdida de libertad. ¿Por qué? Como retribución por haber violado el deber de no cometer delito. Pérdida de un bien, libertad. ¿Y por qué? En esa tesis retributiva. Y que el fin de la pena era la capacidad de comprender y respetar la ley. Volví a los conceptos básicos y simples. Y entonces me pregunté, Castelli, desde que cometió el hecho hasta ahora, ¿cumplió esos fines? Perdón, logró a partir de su conducta comprender qué es lo que había hecho, que no tiene que volver a delinquir y que tiene que cambiar de actitud. Y la respuesta, no voy a ser reiterativo, es más que afirmativa. Entonces, ¿qué va a dar la privación de libertad? Encerrarlo a Castelli por el mínimo de la pena, que es de 4 años y 6 meses, 2 y 8 más 6, 3 años de prisión, menos algunos beneficios que tenga. A ver, 30 años. Eh, y más allá de qué estudia, qué no estudia, es el esfuerzo, es la capacidad, es la actitud frente a un error que cometió. Y lo demostró en estos 6 años. Entonces, a los fines de poder fundamentar y compartiendo el pedido del doctor Altamira respecto a la modalidad de ejecución de esta pena, sin declaración de inconstitucionalidad mediante, teniendo en cuenta todos los principios miren, así como para la extinción o no de la acción penal, hay todo un desarrollo dogmático de la duración razonable del proceso. Ese mismo desarrollo dogmático respecto a la acción, en este caso concreto, lo podría traer en relación a los fines de la pena. Si ya adquirió la capacidad de comprender qué hizo mal, si ya sabe qué es respetar las normas, ¿cómo queda la justificación de esta pena en la modalidad que se pretende? ¿Es justa? ¿Es equitativa? Retribución, prevención, resocialización. ¿Cuál es el valor positivo que tendría en términos jurídicos entonces? El tratamiento penitenciario va a lograr más que la realidad que hoy viven los imputados. Va a lograr más en hacerles comprender que infringieron la ley. Va a lograr más en darle herramientas para que puedan desenvolverse en la vida. Va a lograr más para que emocionalmente tengan herramientas para comprender, para volver las cosas al esta. Creo que sea por hechos de la realidad, sea por lo que ya han demostrado hasta ahora y lo que conocemos que son las herramientas que hay dentro del servicio penitenciario, la modalidad de esta pena
de la forma que se pretende con prisión efectiva no es justa, no es equitativa y no es de ningún modo, axiológicamente no va a llegar a esos fines de la pena. En definitiva, y para terminar y cerrar, comparto y también acompaño y pido que en cuanto a su modalidad, sea cual sea la pena final que se les imponga, o se imponga una que posibilite sin chocar el sistema jurídico respecto a la condicionalidad de la misma, y o en una interpretación in bonam partem puede existir un tipo de prisión domiciliaria con autorización, que es lo que se pide para que continúen sus estudios y su trabajo, en el modo que el tribunal o lo disponga del modo más adecuado. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por sus alegaciones y en función de los planteos introducidos, le doy intervención al representante del Ministerio Público Fiscal. Señor fiscal, lo escuchamos. Gracias, señora presidenta, miembros del tribunal. Eh, Estamos acá para decidir el quantum punitivo. La casación ha dicho claramente en el recurso extraordinario que planteó la defensa que estamos frente a una sentencia incompleta. Esta sentencia incompleta necesita de que la jurisdicción imponga la pena concreta, que es para lo que estamos acá, justamente decidiendo cuál es el quantum punitivo. Ya la Fiscalía hizo una pretensión, un pedido de pretensión punitiva. La defensa no ha abordado ese punto, en el punto que claramente no ha dicho, prácticamente no ha puesto hincapié, no ha hecho hincapié en eso, sí, en otras cuestiones que no son las motivos de debate. Entendemos que en primer lugar el tribunal tiene que resolver el cuanto punitivo y luego las modalidades concretas se estudiarán en su momento. Creo que hoy también hay una relativa incompletitud respecto de las postulaciones que ha hecho la defensa, dos postulaciones. Una, la condenación condicional como una posibilidad a la futura pena, porque todavía no la aplicaron. Pero bueno, evidentemente están tratando de que los jueces ya, con los pocos elementos que tienen sobre la mesa, que son los que han brindado la defensa en este caso en sus alocuciones, logren decir dos cuestiones importantes como la condenación condicional, lo cual de acuerdo al artículo 26 no advierto que haya objetivamente cabida. Habla 26, es claro que en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, ya empezamos con la ley que les inhabilita, de alguna manera, eh, al tribunal ejercer las facultades que el 26 les da. O sea que, en definitiva, no sé cómo, salvo que se declare la inconstitucionalidad de la norma, en fin. Por eso no veo la condenación condicional como posible, de ninguna manera. Luego, hacen un pedido ambos de prisión domiciliaria. También omitimos ver los requisitos objetivos para su concesión. Eh, no es que se trata de personas que tienen hijos menores de edad, no es que se trata de personas que tienen una enfermedad incurable, una enfermedad que no puede ser tratada dentro de un establecimiento penitenciario. Tampoco sabemos cómo van a poder, en su caso, eh, trabajar desde el domicilio. Tampoco han ofrecido eso, ni tampoco quién se haría cargo de ellos o quién sería su tutor, no sé, en fin, un montón de cuestiones que obviamente son parte de un análisis posterior a que la judicatura determine el quantum punitivo. Y obviamente son parte de las modalidades que pueden aparecer después, pero creo que es incompleto. Más allá de compartir
de alguna manera lo que dijo el doctor Altamira en cuanto a la situación carcelaria que es grave. Sabemos todo de la emergencia penitenciaria, la cantidad de presos que tiene la provincia. Comparto de alguna manera estas inquietudes. Comparto también el paso del tiempo. Parece que la actitud de la casación ha dejado mucho que desear, pero incluso una discusión bizantina, como he manifestado, pero más allá de eso lo puede mensurar el tribunal al momento de fijar el cuantum punitivo también. Otra de las circunstancias que el tribunal podría eh, valorar a los fines de fijar la pena en los márgenes que obviamente tiene potestad el tribunal de hacerlo. Por lo tanto, voy a solicitar que obviamente el tribunal rechace las postulaciones que la defensa, creo que provisoriamente ha mencionado como una cuestión obviamente atinente a su derecho. No obstante, digo que cualquier resolución que tome el tribunal respecto de modalidades, de cumplimiento de prisión, quantum punitivo, esta fiscalía no va a recurrir la decisión del tribunal. Entonces, son soberanos en ese aspecto en resolverlo y lo respetaré como lo he hecho en muchísimos juicios y características especiales. O que, por supuesto, estén en la órbita de su decisión hacerlo y obviamente será respetado por este Ministerio Público porque en el presente caso creo que eh, se podría aceptar la decisión que tome el tribunal, que seguramente será evaluada, pero en mi caso, al menos en este caso concreto en particular, no recurriríamos. Nada más, señores jueces. Señor fiscal general, para el buen entendimiento del tribunal y para también orden en lo que ha planteado, usted no comprendo finalmente si se ha expedido o no se ha expedido Sí, sí, me he respecto expedido de se ha expedido me he de forma expedido negativa. diciendo que está incompleto el pedido, por eso pido el rechazo. Si logran completarlo la defensa con todos los requerimientos que le he solicitado, que todavía no ha completado su pedido de la defensa respecto al pedido, por eso digo que es No, por prematuro. eso, usted comienza diciendo que no sería la instancia de discutir Sí, no estas sería cuestiones, pero instancia. luego avanzó Si quiere en su hacerlo, dictamen. no, adelantándome. Para saber si el tribunal está, para saber si escuchamos a las defensas sobre ese aspecto. Obviamente, No, obviamente no, porque si usted nos ha expedido, no le voy a dar intervención a las defensas porque el tribunal no estaría habilitado para entrar en la cuestión de ejecución. Entonces, quiero saber si debemos considerar sus alegatos como un dictamen en relación a las peticiones de la defensa o no. bien, Sí, mi pedido es obviamente rechazar porque está incompleto. bien, Creo que no tenemos los elementos suficientes, al menos el Ministerio Público no tiene los elementos suficientes para dictaminar en favor de una prisión domiciliaria, ni que hablar de una condenación bien. condicional. Esa es la postura de la defensa, Bueno, de la muchas Fiscalía. gracias. Después veremos en su momento si logra completar los pedidos Bien, por los requisitos objetivos y además las cuestiones atinentes exclusivamente a la prisión domiciliaria, como quién se haría cargo, cómo desarrollarían sus tareas o sus trabajos desde el domicilio, en fin, cómo se bien, podían surtir un montón de elementos. Que creo que por gracias. eso creo que no estarían dadas las condiciones. Más allá, quise ser muy comprensivo si el tribunal decide Sí, sí, ha quedado avanzar claro. en función de todo lo que se ha demorado la justicia, Muchas fundamentalmente gracias. la casación, la actitud. Entonces, si quieren avanzar en un punto y ser respetuoso en ese aspecto, nada más. Fue como Gracias. un vale todo al final, pero más allá de plantear nuestra posición eh, rígida en cuanto creemos que está incompleto, nada Bien, más. gracias, señor Gracias. fiscal general, muchas gracias. Entonces, sí le doy intervención a las defensas. Doctor Altamiro, la Sí, escuchamos. cortito. Por ahí no fui claro el tema de la pena, evidentemente no he sido claro con el monto. Pido el mínimo en base a dos circunstancias, el tiempo transcurrido y resocialización que inciden en la mesuración de la pena. Respecto al momento del planteo, entiendo, se me puede pasar, la verdad que reconozco, pero me parece que la modalidad de ejecución, si es suspenso condicional y si es cumplimiento en el domicilio, es motivo de debate, porque es lo que completa justamente la pena. De hecho, bueno, se me puede pasar, pero yo creo que es el momento de discutirlo. Y bueno,
lo que dije, está claro que la ley no lo habilita. Estoy hablando de circunstancias excepcionales que están por encima de la ley. La ley no lo habilita, pero hablo de la Constitución. Principio de culpabilidad, de proporcionalidad, humanidad de las penas. Y el de razonabilidad, que es un principio general que limita la afectación de derechos fundamentales como es la libertad de las personas. Es por eso que digo, hablo de la Constitución, no de la ley, porque la ley no me lo habilita, está clarísimo. Respecto a las cuestiones formales, a las cuales alude el tribunal, entiendo que no sería impedimento si el tribunal considera que la modalidad de cumplimiento sea de ejecución condicional o bajo el régimen de prisión domiciliaria, las formalidades se podrían cumplir sin necesidad de que se suspenda la tramitación o la decisión del tribunal. Quién es el guardador y cuál es el domicilio apto es algo que se puede discutir con posterioridad a esto, que es la pena. En suspenso, condicional, y si es de ejecución efectiva, la posibilidad que sea en el domicilio, cumpliendo con una norma, que es las reglas de Tokio. No es un invento. Solo eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Doctor Becerra, adelante. No soy una exégeta del derecho, siempre me quedó aquella frase que no hay que dejarse encantar por la simetría de las formas. En el caso, la correcta interpretación que de la ley cruda ha hecho el Ministerio Público, que es cierta. Ahora estamos planteando otra cosa. Estamos planteando dentro de la modalidad de ejecución de la pena una salida que nos permita lograr algún cierto grado de equilibrio y de equidad en la modalidad de cumplimiento de la misma. Por eso es que reiteramos, por un lado, que se imponga el mínimo legal, que en una interpretación in bonam partem se pueda o se intente a partir de las reglas de Tokio que, por ejemplo, en la justicia provincial ahora permitieron imponer prisiones domiciliarias a partir de que jurisdiccionalmente se afirmó que las cárceles de Córdoba están sobrepobladas. Entonces salimos de esa letra cruda de la ley, de esos requisitos, y intentamos de algún modo, con imaginación, con capacidad, lograr una salida más equitativa. Entonces, la pena que hoy la casación ha habilitado a que se imponga, también el modo de ejecución y su cumplimiento es parte de ese resolutivo, que desde ya, así como el señor fiscal adelantó que eventualmente no interpondría ningún recurso, desde la defensa, ya lo dijo el doctor Altamira, en su caso se desistiría de cualquier recurso que esté en trámite. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, el tribunal va a pasar a deliberar para tomar una decisión respecto a los temas aquí planteados, de modo que ustedes les asiste a las personas imputadas el derecho de efectuar una última manifestación, de modo que, señor Elesta, si quiere expresar algo, lo No, está escucho. bien, gracias. Bien. Castelli. No, está bien. Bien, muy bien. Entonces, no, bueno, sí. Bien, a las 12, el tribunal los convoca a las 12 horas. El señor fiscal general está haciendo cara de que no va a poder estar. Enviará un representante si es posible. Bueno, o se conectará. Bueno, en una hora. No es necesario, no es condición su presencia, así que vamos a proceder. Ahí está, de todas formas. Bien. Bueno, procedo entonces a dar lectura de lo resuelto por el tribunal.
haciendo saber que los fundamentos de este presente decisorio se difieren para el quinto día hábil a las 12 horas, que será notificado a ustedes por escrito. Bien. El tribunal por unanimidad resuelve, en primer lugar, condenar a José Manuel Castelli, ya afiliado, como autor de los delitos de contrabando calificado, artículos 45 del Código Penal y artículo 863, 864, inciso D, y 866, segundo párrafo del Código Aduanero, y transporte de estupefacientes, artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, en concurso ideal. Artículo 54, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión bajo modalidad de prisión domiciliaria, multa de 45 unidades fijas según valor respectivo a la fecha del hecho, pesos 3.000, lo que equivale a la suma total de pesos 135.000 según resolución 71/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con entrada en vigencia el 29 de enero del 2018, accesorias legales y costas procesales, artículos 12, 40, 41 del Código Penal y 403 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, incorporar a José Manuel Castelli al régimen de detención domiciliaria en el domicilio de calle Ortiz de Ocampo 4246 de barrio Villa Centenario a partir del día que adquiera firmeza la presente resolución, artículos 314 del Código Procesal Penal de la Nación. Tercero, condenar a David Ezequiel Lesta, ya afiliado como coautor de los delitos de contrabando calificado, artículo 45 del Código Penal y artículos 863, 864, inciso D y 866, segundo párrafo del Código Aduanero, y transporte de estupefacientes, artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión bajo modalidad de prisión domiciliaria, multa de 45 unidades fijas según valor respectivo a la fecha del hecho, pesos 3.000, lo que equivale a la suma total de pesos 135.000 según resolución 71/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, con entrada en vigencia el 29 de enero del 2018. Accesorias legales y costas procesales. Artículos 12, 40, 41 del Código Penal y 403 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, incorporar a David Ezequiel Lesta al régimen de detención domiciliaria en el domicilio de calle Félix Frías 446 a partir del día en que adquiera firmeza la presente resolución. Esto es de esta ciudad, ¿no es cierto? Lo vamos a agregar. Artículo 314 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, requerir a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de CAEP, Delegación Córdoba, que efectúe el debido control sobre los nombrados, artículo 33, tercer párrafo de la Ley 24.660. Cuarto, sexto, someter a José Manuel Castelli y David Ezequiel Lesta al programa de personas bajo vigilancia electrónica dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, artículo 33, infine de la Ley 24.660. Séptimo, poner en conocimiento de los imputados que dentro de los 10 días de que quede firme la presente deberán acreditar el pago de las multas aludidas en los puntos correspondientes a través de un depósito o transferencia al Banco de la Nación Argentina, cuyo número de cuenta se informa, sucursal tribunales, cuyo comprobante deberán remitir al tribunal bajo apercibimiento de recurrir a la vía ejecutiva, artículos 398, 403 y 501 del Código Procesal Penal de la Nación, 5, 21 y 22 y concordantes del Código Penal. Y por último, octavo, intimar a los nombrados a que dentro de los 5 días de quedar firme la presente acrediten el pago de las costas impuestas, cuyo monto asciende a la suma de pesos 4.700 conforme a actualización por acordada 15 del año 2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de depósito o transferencia al Banco de Nación Argentina al número de cuenta que se informa sucursal Plaza de Mayo, cuyos comprobantes deberán remitir al tribunal bajo apercibimiento de aplicar multa del 50% de la suma aludida en función de artículos 6, 10, 11 y 13, inciso D de la Ley 23.898, 501, 516 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Protocolícese y hágase saber, de este modo el juicio ha concluido. Buen día. Gracias. Muchas gracias.